He estado casada con Marco durante 4 años. Nos conocimos a través de amigos mutuos en Columbus. En 2019 salimos durante 2 años, nos comprometimos y pasamos por todo el proceso. Es un buen hombre en muchos sentidos y lo amo sinceramente, pero su madre, Angela, me ha odiado literalmente desde el primer momento en que me vio. Y no exagero con eso. No estoy siendo dramática. Quiero decir, me miró cuando Marco me llevó a la cena del domingo por primera vez y su rostro cambió por completo. Lo vi suceder en tiempo real. Pasó de ser esta mujer cálida y sonriente que saludaba a su hijo a mirarme como si yo fuera algo pegado a la suela de su zapato. Lo malo es que Marco siempre ha puesto excusas por ella. Que es protectora, que es chapada a la antigüe, que solo necesita tiempo para acostumbrarse a mí, que lo pasó mal cuando su padre se fue, que sacrificó todo por él mientras crecía. He escuchado cada excusa que puedas imaginar. Y durante los primeros 2 años realmente lo intenté. Le llevé flores, ayudé a limpiar después de las cenas. Elogié su comida, incluso cuando hacía deliberadamente platos que sabía que yo no podía comer debido a mis alergias. Sonreí ante cada comentario sobre mi peso, mi ropa, la forma en que llevaba el pelo, el hecho de que no iba a la iglesia, mi familia, donde crecí. Literalmente, todo en mí estaba mal, según esta mujer. Pero seguí intentándolo porque amaba a Marco. Y pensé que, eventualmente ella vería que yo no me iba a ir y me aceptaría. Eso fue una estupidez de mi parte. Lo sé ahora, el verdadero problema empezó hace unos 18 meses. Llevábamos casados unos 2 años y medio en ese momento. Yo ya me había rendido con la idea de que le gustara a Angela, pero habíamos llegado a una especie de paz fría, donde ella era civilizada conmigo y yo me mantenía fuera de su camino lo más posible. Marco parecía aliviado de que no estuviéramos peleando activamente, así que nunca presionó por más, lo cual debería haber sido mi primera pista de que algo andaba mal. Porque Angela no practica la coexistencia pacífica. Angela practica el control. Empecé a notar cosas alrededor de septiembre. Había un sedán plateado que parecía estar estacionado en nuestra calle muy a menudo, en diferentes lugares, pero siempre a la vista de nuestra casa. Al principio pensé que tal vez alguien tenía visitas o un nuevo novio. Nuestro vecindario es bastante tranquilo, principalmente familias jóvenes y jubilados. Pero luego empecé a verlo en otros lugares también. En el estacionamiento, cuando iba al supermercado. Estacionado a unos pocos espacios de distancia, cuando iba a hacerme las uñas con mi hermana Emi. Fuera del restaurante cuando me reuní con mi amiga de la universidad. Kerine, para almorzar. Se lo dije a Marco y él dijo que yo estaba siendo paranoica, que probablemente era solo una coincidencia. Columbus no es tan grande, los caminos de la gente se cruzan. Y quise creerle porque la alternativa era una locura, ¿verdad? ¿Quién me estaría siguiendo? ¿Por qué razón? Luego, una tarde, estaba en el mercado de agricultores del centro comprando cosas para la cena y volví a ver el sedán. El mismo coche, el mismo lugar. Siempre parecía ubicarse cerca de las entradas. Estaba tan cansada de sentirme loca, de dudar de mí misma, de que Marco me mirara como si estuviera perdiendo la cabeza cada vez que mencionaba este coche. Así que caminé directamente hacia él. Había un hombre sentado adentro, de mediana edad, leyendo algo en su teléfono. Cuando me vio venir, se sobresaltó, lo que me dijo todo lo que necesitaba saber. Golpeé su ventana y le pregunté directamente por qué me estaba siguiendo. ¿Y sabes lo que hizo? Intentó huir. De hecho, puso el coche en reversa y empezó a retroceder mientras yo todavía estaba allí parada. Tuve que saltar hacia atrás para evitar que me atropellara a los pies. Anoté su matrícula, pero lo más importante es que le vi bien la cara. Pelo gris, quizás de finales de los 40, un poco corpulento, con una camisa tipo polo. Me quedé allí temblando, saqué mi teléfono y le tomé una foto a través de la ventana trasera mientras se alejaba. No era perfecta, pero se podía ver su cara con bastante claridad. Cuando Marco llegó a casa esa noche, se lo conté todo, le mostré la foto, describí al tipo. Le hablé de todas las veces que había visto ese coche, y su reacción fue preguntarme si había estado durmiendo bien últimamente, si estaba estresada por el trabajo, si tal vez debería hablar con alguien sobre mi ansiedad. Perdí los estribos con él, completamente. Le dije que no estaba loca, que no estaba imaginando cosas, que un hombre me había estado siguiendo durante semanas y su respuesta fue sugerir que necesitaba terapia. Él dijo que solo estaba tratando de ayudar, que yo estaba siendo agresiva, que esto era exactamente por lo que su madre pensaba que era difícil tratar conmigo. Y ahí es cuando lo supe. Lo supe antes de confirmarlo, porque ¿por qué mencionaría a su madre en medio de una conversación sobre mí siendo acosada a menos que ella estuviera involucrada de alguna manera? No dije nada más esa noche. Solo esperé, dejé que pensara que lo había dejado pasar. La semana siguiente, le pedí a Emi que me ayudara a averiguar quién era este tipo.
Ella vino y pasamos horas buscando. Buscamos en Google Investigador Privado Columbus, Ohio, y revisamos cada sitio web que pudimos encontrar. En la tercera página de resultados, allí estaba Robert Castellano, propietario de Investigaciones Castellano. El mismo pelo gris, la misma cara pesada, el mismo todo. Su sitio web incluso presumía de sus servicios de vigilancia discreta para familiares preocupados. Un investigador privado. Alguien había contratado a un investigador privado para seguirme. Emi quería confrontar a Marco de inmediato, pero dije que no. Necesitaba saber más. Necesitaba confirmar quién contrató a este tipo antes de decir nada, porque si acusaba a Angela sin pruebas, Marco simplemente la defendería como siempre lo hace y nada cambiaría. Lo pensé durante días. ¿Cómo podía demostrar que Angela estaba detrás de esto? No podía exactamente llamar al investigador y preguntar quién era su cliente. No podía hackear nada. No tenía contactos para obtener ese tipo de información. Entonces me di cuenta de que no necesitaba pruebas antes de la confrontación. Necesitaba que la confrontación fuera la prueba. Si acusaba a Angela frente a todos y ella lo negaba de forma convincente, bien, yo parecería paranoica. Pero si reaccionaba con culpa, si no podía negarlo, entonces todos verían la verdad. Llegó el domingo y yo estaba lista. La tía de Marco, Elsa, estaba allí, su primo Terry y la esposa de Terry, Angela, por supuesto. Todos estábamos sentados alrededor de la mesa del comedor comiendo un asado del que Angela no dejaba de presumir y simplemente esperé el momento adecuado. Llegó cuando Angela hizo un comentario sobre lo agradable que era que finalmente hubiera aprendido a poner la mesa correctamente en una puya pasivo-agresiva sobre algo que me había criticado hace 4 años. Y simplemente la miré y le pregunté si conocía a un hombre llamado Robert Castellano. Toda la mesa se quedó en silencio. Marco preguntó de qué estaba hablando. La esposa de Terry parecía confundida, pero Angela, el rostro de Angela se puso completamente blanco, como si toda la sangre se le hubiera drenado en un segundo. Seguí adelante, saqué mi teléfono y mostré a todos la foto que había tomado en el mercado. Pregunté si alguien lo reconocía. Luego les mostré su sitio web, investigador privado, especialista en vigilancia. Y miré directamente a Angela y le pregunté cuánto tiempo llevaba pagándole para que me siguiera. Angela empezó a llorar, diciendo que solo estaba tratando de proteger a su hijo, que sabía que yo escondía algo, que una madre sabe estas cosas. Siguió hablando, siguió defendiéndose, y ahí es cuando salió a la luz. Dijo que tenía que estar segura, que no podía quedarse sentada mirando, que 6 meses no era tanto tiempo cuando intentas proteger a tu hijo. 6 meses. Ella misma lo dijo. Este hombre me había estado siguiendo durante 6 meses. 6 meses de mi vida, en los que alguien vigilaba cada uno de mis movimientos, documentando a dónde iba, con quién hablaba y qué hacía. 6 meses sintiendo que me estaba volviendo loca, mientras mi esposo me decía que era una paranoica. Esa última parte fue cruel, y lo supe cuando lo dije. El exmarido de Angela la engañó varias veces antes de dejarla finalmente por su secretaria cuando Marco estaba en la preparatoria. Por eso es tan paranoica con la infidelidad, por eso siempre ha sospechado de mí. Pero ya no me importaba ser cruel. Esta mujer había intentado destruir mi matrimonio. Les conté a todos en esa mesa exactamente lo que Angela había hecho, contratar a un investigador privado. 6 meses siguiéndome, todo porque quería encontrar pruebas de que yo estaba siendo infiel para que Marco se divorciara de mí. Y no encontró nada porque no había nada que encontrar. Nunca he engañado a Marco. Ni siquiera he pensado en engañar a Marco. Yo no soy ella. Marco estaba sentado allí con la boca abierta como si no pudiera procesar lo que estaba pasando. Elsa preguntaba qué demonios estaba ocurriendo. La esposa de Terry parecía querer desaparecer bajo el suelo. Marco finalmente habló y le preguntó a su madre si era verdad. Ella ni siquiera pudo negarlo. Solo seguía llorando y diciendo que lo hizo por él. Lo hizo porque lo amaba, porque no podía soportar verlo herido de la forma en que su padre la hirió a ella. Miré a Marco y le pregunté qué iba a hacer al respecto. Su propia madre me mandó a acosar durante medio año. Eso no es ser protectora. Eso no es amor. Eso es obsesivo, controlador y de locos. ¿Y sabes lo que dijo? Dijo que ella solo estaba preocupada, que no tenía malas intenciones, que obviamente fue demasiado lejos, pero que su corazón estaba en el lugar correcto. Me fui. Simplemente me levanté de la mesa y me salí. Emi me recogió porque yo ni siquiera podía conducir. Estaba temblando de rabia, no de miedo. 6 meses de ser vigilada, seguida y documentada, y la respuesta de mi esposo fue que su madre tenía buenas intenciones. Eso fue en octubre. Desearía poder decirles que ese fue el final. Que Marco entró en razón, que Angela se disculpó, que todos seguimos adelante. Pero, por supuesto, eso no sucedió. Lo que pasó fue que Angela decidió que, si no podía atraparme engañándolo, fabricaría pruebas de que lo estaba haciendo. Unas 3 semanas después de la confrontación en la cena,
Marco llegó a casa del trabajo con el aspecto de alguien a quien se le ha muerto un familiar. Me sentó en la sala y me dijo que su madre le había enviado unas fotos. Fotos que me mostraban con otro hombre en un hotel en actitud muy íntima. Pedí verlas. Él dudó, pero finalmente me las mostró. Las fotos eran de mí, de acuerdo. Mi cara, mi cuerpo, ropa que reconocía de mi propio armario. Pero al hombre con el que supuestamente estaba, no lo había visto en mi vida. Y el hotel al fondo era uno en el que nunca había estado. Y cuando miré de cerca, muy de cerca, pude verlo. Las sombras estaban mal. La iluminación no coincidía. Mi rostro estaba en un ángulo ligeramente diferente al que debería haber estado. Eran fotos trucadas con Photoshop. Ángela había tomado fotos mías, probablemente de la vigilancia o de las redes sociales, y las editó para que pareciera que estaba siendo infiel. Se lo mostré a Marco. Señalé cada inconsistencia, cada detalle revelador. Le pregunté si realmente pensaba que yo sería tan estúpida de ir a un hotel con otro hombre a plena luz del día usando ropa reconocible. Le pregunté si realmente me tenía en tan baja estima como para creer fotos obviamente manipuladas de una mujer, que ya había demostrado que haría cualquier cosa para separarnos. Marco se quedó sentado durante mucho tiempo. Luego dijo que me creía, que ahora podía ver que las fotos eran falsas, que su madre se había pasado de la raya esta vez. Pensé, está bien, finalmente la está viendo como es. Luego dijo que iba a hablar con ella, explicarle que lo que hizo estuvo mal, ayudarla a entender que no puede seguir haciendo esto. Hablar con ella como si fuera una niña que necesita aprender una lección y no una mujer adulta que había fabricado deliberadamente pruebas para destruir el matrimonio de su hijo. Le dije que hablar no era suficiente. Ella necesitaba disculparse conmigo directamente. Necesitaba admitir lo que había hecho ante toda la familia, así como yo había sido humillada en esa mesa. Y si no podía hacer eso, entonces quería que él cortara el contacto con ella. Marco dijo que no podía cortar la relación con su propia madre. Que sí, que había cometido errores, pero que seguía siendo su madre. Que ella es toda la familia que le queda desde que su padre se largó. Que yo estaba pidiendo demasiado. Le dije que su madre me había mandado a acosar por 6 meses y luego intentó incriminarme por infidelidad cuando eso no funcionó. Le dije que eso no eran errores, era una campaña de destrucción. Le dije que yo era su esposa y que, si no podía elegirme a mí por encima de alguien que activamente intentaba destruir nuestro matrimonio, entonces tal vez no teníamos un matrimonio que valiera la pena salvar. Peleamos por eso durante semanas. Marco seguía tratando de encontrar un punto medio, algún compromiso en el que pudiera mantener a su madre en su vida sin que yo tuviera que aceptar su comportamiento. Sugirió terapia para Ángela. Sugirió contacto limitado. Sugirió que yo estaba exagerando porque nunca había tenido una relación complicada con mi propia familia, así que no lo entendía. Y a través de todo esto, Ángela seguía enviándole mensajes, llamándolo, apareciendo en nuestra casa cuando yo no estaba, siempre haciéndose la víctima, siempre llorando por cómo estaba perdiendo a su hijo, por cómo yo lo estaba poniendo en su contra. Ni una sola vez se disculpó conmigo, ni una sola vez admitió que estaba equivocada. El día de Acción de Gracias fue un desastre. Me negué a ir a casa de Ángela y Marco fue sin mí. La Navidad la pasé con Emi y mis padres, mientras Marco dividía su tiempo entre nosotros y Ángela. Para Año Nuevo, estaba considerando seriamente el divorcio. Luego, en febrero de este año, sucedió algo más. Algo que hizo que el investigador privado y las fotos falsas parecieran nada. Recibí una llamada de un número que no conocía mientras estaba en el trabajo. Cuando contesté, era una mujer que se identificaba como miembro de los Servicios de Protección Infantil CPS. Dijo que habían recibido un informe sobre nuestro hogar y que necesitaban programar una visita domiciliaria. Pregunté qué tipo de informe. Dijo que habían recibido una propina anónima alegando abuso y negligencia infantil. No tenemos hijos. Se lo dije. Le dije que lo habíamos estado intentando, de hecho, pero que aún no habíamos tenido éxito. Ella parecía confundida, dijo que el informe mencionaba específicamente a un niño pequeño en el hogar, daba detalles sobre condiciones inseguras y sospechas de abuso físico. Alguien había llamado a CPS y había presentado un informe completamente falso sobre niños que no existen. Supe de inmediato quién era. Solo había una persona lo suficientemente desquiciada para hacer algo así. Una persona que haría literalmente cualquier cosa para destrozar mi matrimonio. Le pregunté a la mujer de CPS si podía decirme algo sobre quién presentó el informe. Dijo que era anónimo, pero que aún así tenían que investigar todas las denuncias. Aunque no tuviéramos hijos, necesitarían enviar a alguien para verificarlo y cerrar el caso una semana después. Un investigador vino a nuestra casa. Miró a su alrededor, confirmó que sí, que no había niños viviendo allí. Hizo algunas preguntas sobre nuestra situación. Tuve que explicarlo todo, el acoso, las fotos falsas, la suegra del infierno.
El investigador fue comprensivo, pero dijo que tenían que dar seguimiento a todos los informes independientemente. Presenté una denuncia policial, no porque pensara que harían algo, sino porque quería documentación. El oficial con el que hablé dijo que los informes falsos a CPS son técnicamente ilegales, pero casi imposibles de probar sin una confesión. Dijeron que lo investigarían, pero me di cuenta de que no iba a pasar nada. Confronté a Ángela directamente esa vez. Ni siquiera se lo dije a Marco primero. Simplemente conduje hasta su casa y toqué el timbre. Cuando abrió la puerta, le pregunté si estaba orgullosa de sí misma. Si llamar a CPS con informes falsos la hacía sentir poderosa. Si entendía que presentar informes falsos es un delito y que realmente podría enfrentar consecuencias por ello. Ella lo negó, por supuesto. Dijo que no tenía idea de qué estaba hablando. Dijo, tal vez uno de tus vecinos tenía preocupaciones. Dijo, no puedes probar nada. Luego me sonrió. Una sonrisita engreída que me hizo querer. No voy a terminar esa frase, pero probablemente puedan imaginarlo. Le dije que había terminado, que iba a hacer lo que fuera necesario para protegerme de ella, que si se acercaba a mí de nuevo, si intentaba algo más, la haría arrepentirse. Ella me dijo que yo era el problema en la vida de Marco, que antes de mí él era feliz y cercano a su familia. Y ahora ella apenas lo ve, que lo había aislado de todos los que lo amaban, que yo era manipuladora y controladora y que ella podía ver a través de mí incluso si Marco no podía. Me reí en su cara. Literalmente me reí porque la proyección era tan increíble que ni siquiera pude responder. Esta mujer que había contratado a alguien para acosarme me estaba llamando controladora. Me fui, conduje a casa y se lo conté todo a Marco, la llamada de CPS, la investigación. La confrontación con su madre. Y él tuvo el descaro, el verdadero descaro de decir que yo no debería haber ido allí sola, que estaba escalando las cosas, que ahora su madre se iba a sentir atacada y sería aún más difícil arreglar las cosas entre nosotros. Le pregunté qué quedaba exactamente por arreglar. Su madre había intentado demostrar que yo era infiel. Cuando eso falló, intentó incriminarme. Cuando eso falló, llamó a CPS con informes falsos. ¿Qué seguía? ¿Qué tendría que pasar para que él finalmente viera que esta mujer era peligrosa? Él dijo que yo estaba siendo dramática, que peligrosa era una palabra fuerte, que sí, su madre había cometido errores graves, pero que no era peligrosa, que solo era una mujer solitaria que tenía miedo de perder a su hijo. Eso fue el mes pasado. Seguimos casados. Marco sigue en contacto con su madre. Y ayer encontré un nuevo rayón a lo largo de toda la puerta del lado del conductor de mi coche. Esta es la tercera vez que rayan mi coche desde diciembre. Siempre cuando está estacionado en la casa. Siempre cuando Marco está en el trabajo y yo estoy sola en casa. No hay cámaras de seguridad en nuestra calle, así que no puedo probar quién lo está haciendo, pero lo sé. Sé que es ella. Se lo dije a Marco. Dijo que probablemente eran niños del vecindario. Sugirió que estacionara en el garaje de ahora en adelante. Nuestro garaje está lleno de sus cosas. No hay espacio para mi coche. Le pregunté si podíamos despejarlo para que pudiera estacionar adentro. Dijo que se encargaría cuando tuviera tiempo. Así que aquí estoy, casada con un hombre que se niega a protegerme de su propia madre, viviendo en una casa donde mi coche es vandalizado regularmente, lidiando con una mujer que ha escalado del acoso a las pruebas falsas y a los informes de CPS. Y que no muestra señales de detenerse. No sé qué hacer más. Amo a Marco, pero estoy empezando a odiarlo también. Odio que no pueda ver lo que tiene justo delante. Odio que siempre encuentre una manera de excusarla. Odio haberme convertido en esta persona enojada y amargada que ni siquiera puede disfrutar de su propio matrimonio porque constantemente estoy esperando el próximo ataque. Emi dice que debería irme. Mis padres dicen que debería irme. Kerine dice que al menos debería hablar con un abogado. Pero cada vez que pienso en hacerlo realmente, recuerdo al hombre del que me enamoré, y pienso que tal vez si me esfuerzo más, si le explico mejor, finalmente lo entenderá. Pero así es como terminé aquí, ¿no? Esforzándome más, explicando mejor y sin que nada cambie. Actualizaré si sucede algo más. A estas alturas, espero que pase algo. Actualización después de mi última publicación, las cosas estaban tensas. Marco y yo apenas hablábamos, excepto por lo necesario como quién iba a comprar víveres o a qué hora llegaría del trabajo. Había empezado a dormir en el sofá algunas noches porque cada conversación se convertía en la misma pelea. Yo diciendo que su madre me estaba aterrorizando. Él diciendo que yo era dramática y me negaba a ver su lado. Seguíamos dando vueltas en círculos hasta que ambos estábamos demasiado agotados para continuar. Aproximadamente una semana después de mi publicación, llegué a casa de hacer unos recados y mi vecina Julia estaba afuera regando sus plantas. Julia y yo siempre hemos sido amigables, no como mejores amigas, pero charlábamos cuando nos veíamos. Traía galletas en Navidad, ese tipo de cosas. Una mujer agradable, tal vez de unos 50 años, que ha vivido en el vecindario desde siempre. Así que la saludé como siempre hago, y ella simplemente se dio la vuelta.
No me devolvió el saludo, no dijo hola, simplemente me dio la espalda y entró en su casa. Me quedé allí en mi entrada, sintiéndome como si me hubieran dado una bofetada. Julia y yo nunca habíamos tenido problemas. Literalmente habíamos tenido una conversación hace unas 2 semanas sobre la boda de su hija y ahora actuaba como si yo no existiera. Me dije a mí misma que tal vez estaba teniendo un mal día. La gente tiene malos días. No todo gira en torno a mí. Luego volvió a suceder con nuestro otro vecino, Steven, que vive 2 casas más allá. Yo estaba recogiendo el correo y él estaba paseando a su perro y cruzó a la otra acera cuando me vio. De hecho, cruzó la calle para evitar pasar junto a mí. Para la tercera vez que sucedió. Esta vez con una mujer de unas pocas cuadras de distancia a la que veía a veces en el pequeño parque, cerca de nuestra casa. Supe que algo estaba pasando. La gente no empieza a evitarte al azar sin ninguna razón. Le pregunté a Marco si había notado algo raro con los vecinos. Dijo que no. ¿Por qué lo notaría? Apenas está en casa durante el día. Le hablé de Julia y Steven y de la mujer del parque. Y él hizo eso que hace de suspirar como si yo fuera agotadora y dijo que tal vez estaba siendo demasiado sensible. Que tal vez estaba buscando problemas donde no los había. Quería gritar. Quería lanzar algo. Pero simplemente me alejé porque estaba muy cansada de tener la misma conversación donde le digo que algo anda mal y él me dice que me lo estoy imaginando. Amy vino ese fin de semana y se lo conté. Todo. Puso esa expresión en su rostro, la que pone cuando está a punto de hacer algo que podría ser una mala idea, pero lo va a hacer de todos modos. Dijo que iba a hablar con Julia. Le dije que no lo hiciera, que sería raro, que debería dejarlo pasar. Me ignoró por completo y marchó directamente a casa de Julia. Vigilé desde la ventana de mi sala como una acosadora mientras Amy tocaba la puerta de Julia. Hablaron durante unos 10 minutos. No podía oír nada, obviamente, pero podía ver que el lenguaje corporal de Amy se volvía cada vez más tenso. Cuando regresó, parecía lista para cometer un asesinato. Ángela había estado hablando con los vecinos. No solo hablando, difundiendo historias. Según Julia, Ángela había estado viniendo al vecindario durante semanas, diciéndole a cualquiera que quisiera escuchar que yo era inestable, que había estado teniendo aventuras, que estaba tratando de quitarle todo a Marco en un divorcio, que la había amenazado y que temía por su seguridad. Julia le dijo a Amy que no quería involucrarse en dramas, pero que pensó que yo debería saber lo que se estaba diciendo. Y, por cierto, Ángela había mencionado que yo tenía problemas de abuso de sustancias y que por eso la familia de Marco estaba tan preocupada por mi abuso de sustancias. Ni siquiera bebo más que una copa de vino en la cena a veces. Nunca he consumido drogas en mi vida, pero ahora todo mi vecindario piensa que soy una especie de adicta infiel que amenaza a mujeres ancianas. Esperé a que Marco llegara a casa, sentada en la sala con las luces apagadas, simplemente esperando. Cuando entró, encendió la luz y me vio sentada allí, saltó del susto y preguntó qué demonios hacía sentada en la oscuridad. Le conté sobre los vecinos, sobre lo que Ángela les había estado diciendo, sobre la mentira del abuso de sustancias y las mentiras de las aventuras y las amenazas. Le dije que su madre había estado llevando a cabo una campaña de susurros contra mí en nuestro propio vecindario, en lugar donde vivimos. ¿Dónde se supone que debemos sentirnos seguros? ¿Y sabes qué dijo Marco? ¿Sabes cuál fue su respuesta al descubrir que su madre había estado destruyendo mi reputación ante todos nuestros vecinos? Dijo que tal vez ella solo se estaba desahogando, que había estado molesta por cómo la confronté y que tal vez había exagerado con algunas personas y se le fue de las manos. Que hablaría con ella al respecto. Ella le dijo a la gente que soy una drogadicta y él lo llamó desahogarse. Perdí los estribos. Completamente. Le dije que estaba harta de sus excusas, harta de que minimizara todo lo que ella hacía, harta de que la eligiera a ella por encima de mí una y otra vez. Le dije que su madre no era solo protectora, no estaba solo preocupada, era maliciosa, quería destruirme y él estaba dejando que lo hiciera. Marco se enojó. Luego empezó a decir que yo no entendía lo que era crecer solo con su madre, lo mucho que ella trabajó para darle todo, cuánto sacrificó. Dijo que su padre los abandonó cuando él tenía 15 años y su madre fue todo lo que tuvo durante años, y que yo no podía esperar que la desechara como si no significara nada. Le dije que no le estaba pidiendo que la desechara, le estaba pidiendo que me protegiera a mí, su esposa, la mujer a la que prometió amar y cuidar y todo eso. Le estaba pidiendo que estableciera un límite con ella, solo uno. Y ni siquiera podía hacer eso. Él dijo que yo no lo ponía fácil, que cada vez que hablaba de su madre, era con tanto odio y rabia que lo ponía a la defensiva. Que tal vez si intentara entender su perspectiva, en lugar de atacarla todo el tiempo, él podría apoyarme más. Le pregunté qué perspectiva se suponía que debía entender. ¿La perspectiva de contratar a un detective para acosarme? ¿La perspectiva de trucar fotos para incriminarme por infidelidad? ¿La perspectiva de presentar informes falsos a CPS? Se quedó allí con la mandíbula apretada, mirando al suelo.
Le dije que quería que fuera a su casa en ese mismo momento, esa noche, y le dijera que, si volvía a hablar con otro vecino sobre mí, si volvía a mencionar mi nombre a alguien en este vecindario, habría consecuencias. Consecuencias reales. Preguntó qué tipo de consecuencias. Dije que aún no lo sabía, pero que estaba harta de ser su saco de boxeo y que si él no me defendía, yo me defendería sola. No sé de qué hablaron porque no me lo dijo y yo no pregunté. Regresó 2 horas después con aspecto agotado y dijo que estaba solucionado, que su madre entendía que se había pasado de la raya con lo de los vecinos y que se detendría. No le creí, pero estaba demasiado cansada para seguir peleando esa noche. Las cosas estuvieron tranquilas por tal vez una semana. Luego Emi me llamó. Me preguntó si estaba sentada. Le dije que simplemente me dijera lo que fuera. Se había encontrado con Elsa, la tía de Marco, en un kroeg cerca de su casa. Terminaron hablando en el estacionamiento durante casi 1 hora, y Elsa le había contado algunas cosas sobre Angela que yo nunca había escuchado. Cuando Marco estaba en la universidad, había salido con una chica durante casi 2 años. Algo bastante serio. Incluso habían hablado de comprometerse. Y Angela la había odiado, tal como me odiaba a mí. Y también había hecho cosas para tratar de separarlos. No tan extremas como lo que me había hecho a mí. Pero el mismo manual de estrategias. Aparecer sin previo aviso, hacer comentarios sobre la familia de la novia, decirle a Marco que tenía un mal presentimiento sobre ella. Terminaron rompiendo eventualmente. Marco les dijo a todos que fue mutuo, que se habían distanciado, que querían cosas diferentes. Pero según Elsa, la verdadera razón fue que Angela había convencido a Marco de que su novia solo estaba con él por dinero. Que había escuchado a la novia hablando sobre el potencial de ingresos futuros de Marco y lo importante que era eso para ella. Marco confrontó a la novia. Ella lo negó. Él le creyó a su madre de todos modos. Elsa dijo que siempre se había sentido culpable por no decir algo en ese momento. Había visto lo que Angela estaba haciendo, pero no quería meterse en dramas familiares. Dijo que había pensado en contactarme varias veces después de la confrontación en la cena, pero Angela era su hermana y no sabía cómo manejarlo. No le conté a Marco lo que dijo Elsa. No sé por qué. Tal vez porque sabía que él simplemente se pondría a la defensiva o pondría excusas o encontraría alguna forma de explicarlo. O tal vez porque estaba empezando a darme cuenta de que ninguna cantidad de evidencia iba a cambiar nunca cómo veía a su madre. El siguiente incidente ocurrió en una gasolinera. De todos los lugares posibles. Estaba llenando el tanque de mi coche y esta mujer que nunca había visto antes se me acercó y me preguntó si yo era la esposa de Marco. Cuando dije que sí, dijo que era amiga de Angela de la iglesia y que solo quería que supiera que estaba rezando por mí. Le pregunté a qué se refería con eso. Dijo que Angela le había contado todo sobre mis problemas, sobre cómo había estado luchando, sobre cómo Angela estaba tratando de ayudarme mucho pero yo seguía alejándola. Dijo que la adicción era una enfermedad y que no había vergüenza en buscar ayuda. Me quedé allí junto al surtidor de gasolina mientras esta extraña me hablaba de mi supuesta adicción y de los supuestos esfuerzos de Angela por ayudarme, y simplemente no pude ni responder. La mujer me dio una palmadita en el brazo de forma compasiva y se fue. Terminé de cargar gasolina, me subí al coche y me quedé allí sentada durante 20 minutos. Angela no solo se lo estaba diciendo a los vecinos, se lo estaba diciendo a su iglesia, a sus amigos. Dios sabe a quién más. Construyendo esta narrativa donde ella era la suegra preocupada que intentaba ayudar a su nuera con problemas, pintándose a sí misma como la víctima de mi agresión mientras asesinaba mi reputación ante cualquiera que quisiera escuchar. Conduje directamente a casa de Angela. Sé que probablemente no debería haberlo hecho. Sé que solo le daría más munición para afirmar que la estaba acosando o lo que sea. Pero en ese punto ya no me importaba la estrategia. Ella abrió la puerta con aspecto de sorpresa al verme. No esperé a que dijera nada. Pasé de largo hacia su sala, me di la vuelta y le pregunté qué era exactamente lo que intentaba lograr. Empezó con el acto de inocente. ¿De qué estaba hablando? No tenía idea de a qué me refería. Realmente necesitaba calmarme. Le conté sobre la mujer en la gasolinera, sobre la oferta de oración, sobre la historia de la adicción que ahora se difundía en su iglesia. Me dijo que no había dicho nada que no fuera cierto, que claramente yo estaba pasando por dificultades. Cualquiera podía verlo, que mi comportamiento últimamente había sido errático y agresivo, y que Marco estaba preocupado por mí, aunque no quisiera admitirlo. Le pregunté si realmente creía eso o si simplemente estaba tan comprometida con la mentira. Dijo que no era una mentira. Dijo que yo había aislado a Marco de su familia, que él apenas la llamaba, que se había perdido 3 cenas dominicales seguidas. Dijo que, antes de mí, él era un hijo tan bueno, tan atento, tan amoroso, y ahora tenía suerte si recibía un mensaje de él una vez a la semana. Le dije que eso no era aislamiento, eso era su hijo estando casado y teniendo su propia vida, y tal vez no queriendo pasar cada domingo viendo a su madre criticar a su esposa.
Se rió de eso. Dijo, ¿realmente pensaste que eras especial, verdad? Dijo que había visto a chicas como yo antes, chicas que llegan de repente e intentan robar a los hijos de sus madres. Dijo que podría tener a Marco engañado por ahora, pero que eventualmente él me vería por lo que realmente era. Pregunté qué era yo realmente según ella. Dijo que yo era una manipuladora, una mentirosa, que atrapé a Marco para que se casara conmigo y ahora estaba tratando de cortar a todos los que podrían mostrarle la verdad. Dijo que sabía de las fotos falsas de las que la acusé de hacer y que ella no las había hecho, que las había recibido de alguien que se preocupaba por Marco y estaba tratando de ayudarlo a ver. Dijo que no sabía quién las tomó, pero que creía que eran reales. Ni siquiera pude discutir más porque me di cuenta de que estaba tratando con alguien que había construido toda una realidad alternativa en su cabeza donde ella era la buena y yo la villana. Realmente creía, o al menos se había convencido a sí misma de creer, que yo era esta persona terrible, haciendo cosas terribles a su precioso hijo. Le dije que se mantuviera alejada de mí, alejada de mi casa, alejada de mi coche, alejada de mis vecinos y de sus amigos de la iglesia y de cualquier otra persona a la que quisiera difundir sus mentiras. Le dije que, si no se detenía, exploraría cada opción legal disponible para mí. Me fui, no había nada más que decir. Cuando llegué a casa, Marco estaba allí. Había salido temprano del trabajo por alguna razón. Me miró a la cara y preguntó dónde había estado. Se lo conté todo. Marco se sentó en el sofá y puso la cabeza entre las manos. Se quedó así durante mucho tiempo. Cuando finalmente levantó la vista, tenía los ojos rojos. Dijo que estaba cansado, que sentía que lo estaban partiendo a la mitad, que me amaba a mí y amaba a su madre y que cada día sentía que nos estaba fallando a ambas. Dijo que ya no sabía qué hacer, que cada elección se sentía equivocada, que solo quería que todos se llevaran bien y sabía que eso era imposible, pero no sabía de qué otra forma pensar al respecto. Por un segundo, sentí lástima por él. Se veía agotado, derrotado, como un hombre que realmente no sabía hacia dónde girar. Le dije a Marco que esto no se trataba de llevarse bien, se trataba de que su madre intentaba destruirme activamente y él se quedaba mirando cómo sucedía. Le dije que no le estaba pidiendo que la odiara o que nunca la volviera a ver. Le estaba pidiendo que le dijera claramente que habría consecuencias si no se detenía. Consecuencias reales, no otra charla, no otro por favor. Mamá, intenta ser más amable, consecuencias reales. Preguntó cómo sería eso. Dije que no lo sabía, pero que necesitábamos resolverlo juntos porque no podía seguir viviendo así, esperando el próximo ataque, preguntándome qué estaba diciendo de mí ahora y a quién. Temiendo cada interacción con vecinos o extraños. Mi salud mental estaba sufriendo. Mi capacidad de confiar en alguien estaba sufriendo. Mi matrimonio estaba sufriendo. Él dijo que estaba bien. Dijo que me escuchaba. Dijo que encontraríamos una solución. Quería creerle. Realmente quería. 2 días después ocurrió el incidente que finalmente me empujó al límite. Lo que me hizo darme cuenta de que hablar y esperar y tener esperanza ya no iba a ser suficiente. Regresé a casa de estar en casa de Emi y encontré a Angela parada en mi entrada. Simplemente allí parada esperando. Mi coche estaba en la calle porque Marco todavía no había despejado el garaje y ella estaba parada justo en medio de la entrada, impidiéndome entrar. Estacioné en la calle y bajé. Le pregunté qué hacía allí. Dijo que quería hablar de mujer a mujer sin Marco de por medio. Dijo que había estado pensando en lo que dije en su casa y se dio cuenta de que necesitábamos aclarar las cosas. Cada instinto que tenía me gritaba que entrara y cerrara la puerta con llave, pero parte de mí pensó que tal vez esto era todo. Tal vez finalmente se había dado cuenta de lo lejos que había llegado. Tal vez realmente iba a haber una conversación que terminara en algo más que ella haciéndose la víctima. Nos quedamos en la entrada. Ella no quería entrar, y honestamente, yo tampoco la quería en mi casa. Empezó diciendo que sabía que las cosas se habían salido de control, que había hecho algunas cosas de las que se arrepentía, que nunca quiso hacerme daño. Solo estaba tratando de proteger a su hijo. Esperé por el pero, porque con Angela siempre había un pero. El pero llegó, dijo, pero yo tenía que entender de dónde venía ella, que yo había llegado a la vida de Marco y lo había cambiado todo, que él solía llamarla todos los días y ahora tenía suerte de saber de él una vez a la semana, que solía venir a la cena del domingo cada semana y ahora era tal vez 2 veces al mes, que ella solía ser la mujer más importante en su vida y ahora sentía que había sido reemplazada. Le dije que eso es lo que sucede cuando alguien se casa, que Marco estaba construyendo una vida conmigo y sí, eso significaba que las cosas con ella cambiarían. Eso no me convertía en la enemiga. Ella sacudió la cabeza como si yo no lo entendiera. Dijo, no lo entendía porque nunca lo había perdido todo. Dijo, cuando el padre de Marco se fue, no tenía nada. Sin dinero, sin apoyo, solo un hijo adolescente y un montón de deudas y todo el mundo diciéndole que debería haberlo visto venir. Dijo que Marco era todo lo que tenía. Era lo único bueno en su vida. Y ver cómo se alejaba era como perder a su padre de nuevo.
Por un momento, solo por un momento, la vi como algo más que un monstruo. Vi a una mujer que había sido abandonada y traicionada y que había volcado todo en su hijo porque él era el único lugar seguro que tenía. Una mujer que estaba aterrorizada de estar sola otra vez. Pero ese momento pasó rápido porque el trauma no justifica aterrorizar a personas inocentes. Mucha gente pasa por cosas horribles y no se convierte en acosadores que fabrican pruebas y presentan informes falsos. Le dije que sentía mucho lo que pasó con el padre de Marco. Sinceramente lo sentía, pero que eso no le daba el derecho de tratarme de esta manera, que yo no le estaba quitando a Marco. Solo estaba tratando de ser su esposa. Había lugar para ambas en su vida si ella podía aceptar eso. Se quedó callada. Luego dijo algo que pienso todos los días ahora. Dijo que no había lugar, que ella había visto cómo funcionaba esto. La esposa siempre gana, la madre siempre pierde. Lo había visto suceder con su propia suegra, que la había apartado de la vida del padre de Marco. Y mira cómo terminó ese matrimonio. No iba a dejar que eso le pasara a su hijo. Le dije que yo no era su suegra, que nuestras situaciones eran completamente diferentes, que nunca había intentado apartarla. Ella era la que creaba conflictos donde no era necesario que los hubiera. Me miró con esos ojos y dijo que me estaba mintiendo a mí misma, que sabía exactamente lo que estaba haciendo, que tal vez incluso me había convencido de que era inocente, pero ella podía ver la verdad. Fue entonces cuando me di cuenta de que no había forma de llegar a ella. Ninguna conversación iba a cambiar su opinión. Ella había decidido que yo era su enemiga hace años, y nada de lo que dijera o hiciera cambiaría eso jamás. Podría ser la nuera perfecta durante los próximos 50 años y ella todavía me vería como la mujer que le robó a su hijo. Le dije que se fuera. Preguntó si eso era una amenaza. Dije, no, es una petición. Por favor, vete de mi propiedad. Dijo que no se iba a ir a ninguna parte hasta que dijera lo que vino a decir. Y luego me dijo que se aseguraría de que Marco supiera exactamente quién era yo. Que nunca se detendría. Que haría lo que fuera necesario para salvar a su hijo de mí. Que yo podría haber ganado por ahora. Pero ella tenía paciencia y estaría allí mucho después de que yo me hubiera ido. Pasé por su lado. Entré en mi casa y cerré la puerta con llave. Miré por la ventana, mientras ella se quedaba parada en mi entrada, otros 5 minutos simplemente mirando mi casa antes de que finalmente subiera a su coche y se fuera. Esa noche, le dije a Marco que necesitábamos tomar medidas serias. Ni otra conversación, ni otra oportunidad. Su madre había venido a mi casa y me había dicho en la cara que nunca dejaría de intentar separarnos. Esto no iba a terminar hablando. Por primera vez en la historia, Marco no discutió conmigo. Simplemente asintió y dijo, está bien, lo que quieras hacer, estoy contigo. Me reuniré con un abogado la próxima semana para discutir mis opciones. Orden de restricción, cargos por acoso, lo que sea que pueda tener efecto legal. Emi vendrá conmigo porque no confío en mí misma para recordarlo todo. Actualizaré después de la reunión con el abogado. Espero que realmente haya algo legal que se pueda hacer porque me estoy quedando sin ideas. Última actualización. Esta va a ser mi última actualización, porque las cosas finalmente llegaron a un punto crítico y tengo un final real que compartir. La reunión con la abogada ocurrió. Emi vino conmigo como prometió. La abogada fue en realidad más optimista de lo que esperaba. Dijo que, con las pruebas que tenía, una orden de restricción por acoso civil era muy factible. Tenía testigos de la cena del domingo que escucharon a Angela admitir que contrató al detective. Tenía el informe policial de la llamada falsa CPS. Tenía a Julia y potencialmente a otros vecinos que podrían testificar sobre Angela, difundiendo mentiras sobre que yo era una drogadicta. Para una orden de restricción civil en Ohio, eso es más que suficiente. Pero luego fue sincera conmigo. Dijo que Angela absolutamente pelearía contra eso. Eso significaba deposiciones, comparecencias ante el tribunal, potencialmente meses de idas y vueltas legales. Todo se convertiría en registro público. Angela contrataría a su propio abogado, que intentaría pintarme a mí como la agresora, la nuera inestable que estaba destrozando a una familia. Me preguntó directamente si mi matrimonio podría sobrevivir a ese tipo de presión, si Marco me apoyaría mientras yo llevaba a su madre a los tribunales. No tenía una respuesta para ella, me dijo que lo pensara. Dijo que el camino legal estaba allí si lo quería, pero que necesitaba estar preparada para lo que me costaría más allá del dinero. Emi me apretó la mano y nos fuimos. Cuando llegué a casa, Marco me estaba esperando. Se había tomado la tarde libre del trabajo porque quería escuchar lo que dijo la abogada. Se lo conté todo, incluida la parte sobre si nuestro matrimonio podría soportar que yo emprendiera acciones legales contra su madre. Entonces dijo algo que me sorprendió. Dijo que había estado pensando mucho desde que Angela apareció en nuestra casa ese día en la entrada. Sobre qué tipo de hombre quería ser, sobre lo que significaban realmente sus votos matrimoniales.
sobre si podría seguir viviendo consigo mismo si dejaba que esto continuara. Esperé porque ya había escuchado versiones de esto antes y nunca llevaban a ninguna parte. Pero luego dijo que había llamado a su madre esa mañana, le dijo que necesitaba verla, que era importante. Me preguntó si iría con él, no para confrontarla, no para pelear, solo para estar allí mientras él decía lo que necesitaba decir. Casi digo que no. Lo último que quería era estar en una habitación con Ángela de nuevo. Pero algo en la voz de Marco me hizo pensar que esta vez podría ser diferente. Fuimos juntos a casa de Ángela. Ella abrió la puerta con aspecto de sorpresa al vernos a ambos. Marco no esperó a que nos invitara a pasar. Simplemente entró en su sala y se sentó en su sofá y yo me senté a su lado. Ángela se quedó allí parada, mirándonos como si estuviera tratando de descifrar qué estaba pasando. Preguntó de qué se trataba esto y Marco le dijo que se sentara. Ella se sentó y entonces Marco empezó a hablar. Le dijo que la amaba, que siempre la amaría, que ella era su madre y que nada cambiaría eso jamás. Pero también le dijo que lo que me había estado haciendo estaba mal. No equivocado, no sobreprotector, no excesivo, mal. Dijo que había estado poniendo excusas por ella durante años porque era más fácil que enfrentar la verdad, pero que ya no podía hacerlo. Ángela intentó interrumpir, intentó defenderse, intentó echarme la culpa a mí. Pero Marco simplemente siguió hablando. Le habló de las noches sin dormir y de las peleas y de ver cómo yo me convertía en una sombra de la persona con la que se casó. Le dijo que ella no lo estaba protegiendo, lo estaba destruyendo, que cada vez que me atacaba a mí, estaba atacando su matrimonio, su felicidad y su futuro. Ángela empezó a llorar. Lágrimas reales esta vez, no las manipuladoras. Seguía diciendo que simplemente no quería perderlo, que yo no entendía lo que era estar sola, que tenía miedo. Marco le dijo que entendía que tuviera miedo. Entendía que hubiera sido herida, pero su miedo no le daba el derecho de herir a personas inocentes. Le dijo que acabábamos de venir de un abogado y que yo tenía pruebas suficientes para obtener una orden de restricción contra ella, que los testigos la habían oído confesar, que el informe policial existía, que los vecinos podían testificar. Dijo que yo estaba eligiendo no seguir adelante con eso en este momento, pero que esa elección podría cambiar si ella no se detenía. Ángela me miró con tanto odio que pude sentirlo. Le dijo a Marco que yo lo había manipulado para esto, que lo había puesto en contra de su propia madre, que un día se despertaría y se daría cuenta de que ella tenía razón sobre mí. Marco se levantó y le dijo que ese era exactamente el problema, que ella ni siquiera podía escuchar una crítica sin culparme a mí, que estaba tan convencida de que yo era la enemiga que no podía ver cómo su propio comportamiento lo había alejado. Le dijo que tenía una elección. Podía trabajar en sí misma, tal vez ver a un terapeuta, aprender a dejar ir parte del miedo y la rabia, o podía seguir haciendo lo que había estado haciendo y ver cómo desaparecía su relación con su hijo, mientras también lidiaba con las consecuencias legales. Dijo que esperaba que eligiera la primera opción, pero que la elección era suya. Luego tomó mi mano y nos fuimos. Ángela no corrió tras nosotros. No llamó ni envió mensajes esa noche. Por primera vez en casi 2 años, me quedé dormida sin temer lo que ella podría hacer después. Eso fue hace 3 semanas. Ángela se ha puesto en contacto algunas veces desde entonces. Mensajes cortos a Marco preguntando si pueden hablar. Él ha respondido, pero se ha mantenido breve. Dijo que hablaba en serio y que la pelota está en su campo. Ella no se ha disculpado conmigo. No creo que lo haga nunca. Pero tampoco ha rayado mi coche, ni ha hablado con los vecinos, ni ha aparecido sin previo aviso, ni ha hecho ninguna de las otras cosas que solía hacer. Tal vez solo se está reagrupando. Tal vez está planeando algo peor. Pero por ahora, hay tranquilidad y todavía tengo el número de la abogada, si lo necesito. Julia, la vecina de al lado, llamó a mi puerta la semana pasada para disculparse por creer las mentiras de Ángela y evitarme. No sé qué deparará el futuro con Ángela. No confío en ella y probablemente nunca lo haré. Pero finalmente tengo un esposo que está dispuesto a poner nuestro matrimonio en primer lugar, incluso si le tomó demasiado tiempo llegar ahí.